Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Sí, buen día, doctor. Sí, doctor, buen día, doctor, se escucha. escucha. Bien, doctor. Bien, entonces empezamos nuestra clase. Bien, hoy vamos a empezar el sistema nervioso motor. Entonces vamos a hablar de las características de la transmisión de los estímulos motores desde el sistema nervioso central hasta el músculo esquelético para que éste se contraiga y pueda producirse el movimiento. Bien, entonces vayamos hablando ya de lo que es las funciones motoras de la médula espinal y los reflejos medulares. Bien, vamos a hablar de que la médula espinal está organizada para las funciones motoras en una serie de neuronas que participan activamente de la transmisión de los impulsos motores, ¿no? Entre ellas están las neuronas anteriores o motoneuronas anteriores y también las interneuronas. Si nosotros hacemos un segmento en cualquier parte de la médula, es decir, cortamos la médula de forma horizontal, vean, vamos a observar que en ese segmento hay neuronas sensitivas que están en el área posterior o en el asta posterior. Ya ustedes han podido observar estas neuronas sensitivas y sus funciones cuando hemos hablado de la transmisión del impulso sensitivo. Luego están las motoneuronas, que son unas neuronas grandes, el doble de tamaño que las neuronas sensitivas, y están también las interneuronas, que son pequeñas neuronas muy excitables que se encargan de transmitir la información sensitiva, de integrar la información sensitiva y motora. Además, hacia las interneuronas llegan la mayor parte de los fascículos nerviosos que descienden trayendo información motora desde el tronco del encéfalo e incluso desde la corteza cerebral. Entonces, estas interneuronas juegan un papel clave en la Disculpe, transmisión. doctor, no se escuchó nada de las interneuronas, creo que se escuchó entrecortado. Bueno, no sé si todos escuchan No, yo lo escucho bien, entrecortado. Yo le escuché bien. Yo lo escuché bien, doctor.
Debe ser su internet, compañero. Bueno, entonces, estas interneuronas tienen esa función, ¿no? De integrar tanto los estímulos motores que llegan a través de llegan a través de los fascículos descendentes desde el tronco del encéfalo y desde la corteza cerebral, y también estímulos sensitivos. Bien, aquí podemos observar este corte horizontal de la médula y podemos ver que hay las neuronas del asta posterior a la que llegan, ¿no? Las fibras nerviosas sensitivas hasta las neuronas del asta posterior. De aquí, estas neuronas se encargan de transmitir la información, ya sea hacia el sistema de de la columna dorsal o lemniscomedial o hacia el sistema o a la vía anterolateral. Luego están las interneuronas, estas neuronas pequeñas, muy excitables, que van a conectar neuronas sensitivas con neuronas motoras y también fascículos descendentes desde el tronco del encéfalo y desde la corteza con las neuronas motoras. Y están finalmente las neuronas motoras, que son neuronas muy grandes que se encargan de transmitir el impulso nervioso ya hacia los músculos. Vean, este es un dibujo que hizo ya hace muchos años y que podemos observar la integración que hay entre las diferentes neuronas de la médula, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hay neuronas sensitivas o interneuronas que integran o que conectan el asta posterior con el asta anterior. Hay neuronas, interneuronas que conectan dos segmentos diferentes de la médula o tres segmentos diferentes de la médula. Entonces, estas neuronas que están en la médula y en especial las interneuronas no solamente se encargan de conectar la información sensitiva y la motora de un segmento de la médula, sino también entre los propios segmentos de la médula. Bien, aquí tenemos las motoneuronas anteriores. Las motoneuronas anteriores son neuronas entonces que se encargan de transmitir los impulsos motores hasta los músculos. Y tenemos dos tipos de motoneuronas anteriores. Unas son las motoneuronas alfa y otras las motoneuronas gamma. Las dos salen del asta anterior de la médula. Los dos tipos de neuronas van a salir desde el asta anterior de la médula y se dirigen hacia el músculo. Las motoneuronas alfa, ¿no? Son las motoneuronas más grandes, son realmente el doble de tamaño de las neuronas sensitivas. Envían sus estímulos a través de los nervios raquídeos y de fibras de tipo A alfa hacia el músculo, hacia las fibras musculares, hacia las fibras extrafusales, estas fibras que se van a contraer. Estas neuronas, antes de llegar al músculo, se dividen en varios terminales y cada una de estas terminales va a inervar a una fibra muscular. Si se dirigen a un fascículo muscular, ¿vean? Cada una va a llegar a una fibra muscular. El mismo impulso entonces nervioso va a estimular a muchas fibras musculares y estas fibras musculares se van a contraer porque aquí en este punto, en el punto de unión entre la fibra nerviosa y la fibra muscular, se
encuentra la placa motora, que es el lugar donde se transmite el impulso. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado de músculo esquelético, como la acetilcolina que es liberada aquí, abre canales de sodio. Estos canales de sodio despolarizan la fibra muscular y esa despolarización hace que se abran canales de calcio del retículo sarcoplásmico y ese calcio se une al complejo troponina-tropomiosina y produce la contracción. ¿No es verdad? Entonces, tenemos este punto de unión neuromuscular o placa motor, donde termina la neurona alfa, la motoneurona alfa. Esta es una de las neuronas que transmite a mayor velocidad del impulso nervioso, porque estas son fibras nerviosas tipo A alfa, las más veloces y las más gruesas del sistema nervioso. En cambio, las motoneuronas gamma son neuronas más pequeñas que transmiten además el impulso nervioso a través de una fibra A gamma. Si ustedes recuerdan, las A alfa son las más gruesas, luego vienen las A beta, luego las A gamma y finalmente las A delta, dentro de las A, que son las mielinistas. Este uso muscular es un órgano sensitivo que también está compuesto por fibras musculares, pero que tienen muy poca, tiene miosina, que cuando llega este impulso contrae a estas fibras intrafusales, a las fibras que están en el uso, y esa contracción de las fibras intrafusales hace que se transmita un estímulo sensitivo a estas terminaciones sensitivas, ¿verdad? Que parten desde el uso muscular y vuelven hacia la médula, ingresan por el asta posterior de la médula y nuevamente hacen conexión con las interneuronas y también con las motoneuronas alfa. Este es un mecanismo de retroalimentación esencial para la función muscular. ¿Ven? El músculo no es un órgano que se contrae o se relaja como si fuera una palanca de fierro, una palanca mecánica de fierro, ¿no? Que se abre o se cierra, sino tiene diferentes niveles de contracción. Podemos, gracias a ese mecanismo de retroalimentación, tener un control motor muy preciso. Y eh, todas las actividades que realizamos, desde escribir o desde realizar una intervención quirúrgica o practicar un deporte o caminar por la calle, requieren de un control motor muy preciso, que no es solamente contracciones y relajaciones de los músculos. Entonces, gracias a este sistema de retroalimentación, entonces, que está a cargo de las motoneuronas gamma, los músculos pueden regular su contracción. Bien, entonces, nuevamente, las motoneuronas A alfa son gruesas, miden 14 micrómetros, transmiten a una velocidad de entre 100 y 120 metros por segundo su impulso nervioso y inervan las grandes fibras extrafusales, las fibras musculares que están fuera del uso, que son en realidad las fibras que se van a contraer y que van a dar la fuerza de contracción al músculo. Entonces, si vemos, la neurona A alfa llega a las fibras musculares, ¿no? Una fibra puede estimular de 3 a cientos de fibras musculares. El mismo impulso entonces va a llegar y se va a dividir en una
en un circuito divergente hacia diferentes fibras musculares, para que estas fibras se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Todas las fibras de un fascículo muscular. En cambio, las motoneuronas gamma son más delgadas, ¿no? Miden 5 micrómetros, inervan las fibras intrafusales. Este es el uso muscular. Uso se llama por la forma en la que tiene, ¿no? Tiene la forma de un uso. Aquí en el centro del uso hay fibras musculares. Estas fibras musculares, sin embargo, tienen muy poca actina y miosina. Y es hasta ahí donde llegan las motoneuronas gamma. Estimulan a estas fibras intrafusales y estas se contraen. Esa contracción va a ser percibida por estas terminaciones. Estas son terminaciones nerviosas sensitivas. Perciben esa contracción de estas fibras intrafusales y transmiten esa información hacia la médula espinal, hacia el asta posterior de la médula, como hemos visto en la anterior diapositiva. ¿Vean? Vuelve entonces el estímulo, esta vez un estímulo sensitivo que parte del uso muscular hacia el asta posterior, ingresa por el asta posterior, unas se dirigen directamente al asta anterior y otras a las interneuronas. ¿Para qué? Para regular la contracción del músculo. Bien, finalmente están estas interneuronas, de las que hemos hablado también hace un momento. Son células muy pequeñas, neuronas que están entre las neuronas alfa y las neuronas sensitivas, entre las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Estas interneuronas son pequeñas neuronas que se excitan muy fácilmente, son muy excitables, pueden emitir hasta 1500 disparos, es decir, 1500 potenciales de acción por segundo, y lo que hacen es integrar las funciones motoras y sensitivas de la médula. Estas interneuronas también, por la cantidad de ellas que se encuentran en la médula, tienen diferentes o hacen diferentes tipos de circuitos nerviosos. Pueden haber circuitos convergentes, circuitos divergentes, circuitos de descarga repetitiva, es decir, de postdescarga, circuitos oscilatorios. ¿Ven? Todos esos tipos de circuitos que hemos visto en una anterior clase están presentes entre estas interneuronas, puesto que lo que hacen es transmitir la información hacia las neuronas, primero entre ellas, entre las propias interneuronas, y después a las neuronas motoras, pero además hacia otras regiones de la propia médula espinal, ¿no? Hemos visto, este es un segmento de la médula. A segmentos superiores o segmentos inferiores, también estas neuronas son capaces de transmitir la información. Acabamos de ver ese gráfico que ya hizo Ramón y Cajal hace casi 2 siglos, y que el que ya observaba las características de estas pequeñas neuronas, estas interneuronas que están a nivel de la médula. Bien, ahora, para entender las funciones de la médula espinal, tenemos que conocer la característica de los receptores sensitivos que se encuentran a nivel del músculo. Estos receptores sensitivos que están en el músculo van a recibir los impulsos nerviosos procedentes de hasta anterior, que son impulsos nerviosos, de hecho, que se originan, estímulos motores que se originan en la corteza cerebral y que
descienden, ya sea por el fascículo piramidal o por las vías que toman el tronco del encéfalo a través del núcleo rojo, del fascículo vestíbulo espinal, del fascículo retículo espinal. Todos esos fascículos terminan en la médula, en las neuronas anteriores, en las motoneuronas anteriores, y traen el impulso motor, un impulso motor ya regulado e integrado, y ese impulso llega hasta el asta anterior. De ahí se dirige hacia el músculo, como hemos visto, y puede llegar, si desciende por o se dirige por las motoneuronas alfa directamente a las fibras musculares que se van a contraer. Pero la que viene por el impulso que viene por o que se dirige hacia el músculo por las motoneuronas gamma va a llegar a los usos musculares, y estos juegan un papel clave, ¿ya? Son receptores sensitivos y actúan participando del control intrínseca de la función muscular. Los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, que se activan también cuando se contraen los músculos, van a proporcionar información sensitiva sobre el estado funcional del músculo en cualquier momento, ¿sí? ¿Y qué tipo de información van a transmitir? Van a transmitir, por una parte, una información sobre la longitud del músculo, si el músculo está estirado, si el músculo está contraído, sobre la tensión que se está dando a nivel del músculo, cuál es el grado de tensión, y en especial a nivel de los tendones. Y finalmente, la velocidad de cambio de estas dos variables. ¿Con qué velocidad cambia la longitud de un músculo cuando se contrae o cuando se distiende? Y también la velocidad de cambio, la velocidad a la que cambia la tensión de un músculo. Si yo contraigo un músculo, vean, los músculos flexores van a estar muy tensos, ¿no? Y si luego distiendo el músculo, los músculos tensores van a estar menos tensos. Entonces, esa velocidad de cambio es transmitida por estos receptores sensitivos. Los usos musculares están en el vientre muscular, como hemos visto hace un momento, y estos se ocupan de enviar la información sobre la longitud y la velocidad de cambio, sobre cuán largo o cuán corto está el músculo en un determinado momento. Eso va a determinar, va a depender del grado de contracción del músculo. Y los órganos tendinosos de Golgi, estos ya no están en el uso muscular, estos están en los tendones musculares, en la parte donde terminan las fibras musculares, y ya es la parte en la que se está el músculo insertando al hueso. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi transmite información sobre la tensión tendinosa y sobre la velocidad de cambio. Estos dos órganos sensitivos, entonces, participan del control muscular intrínseco, una función extremadamente importante para que se pueda regular la contracción muscular, y sea una contracción muscular que responda a lo que el cerebro quiere, ¿verdad? El cerebro ordena que el movimiento sea fino, sea preciso, sea exacto. Entonces, para que ya el músculo, que es el que va a ejecutar el movimiento, pueda en última instancia desarrollar un movimiento muy fino, muy preciso, tiene que ser regulado por, por este sistema sensitivo que va a producir un mecanismo de retroalimentación. Entonces, los receptores sensitivos musculares son los usos musculares y el órgano tendinoso del Golgi. Aquí tenemos al
uso muscular y aquí en el tendón al órgano tendinoso de Golgi. Bien, ahora veamos la función receptora del uso muscular. El uso muscular, como ustedes observan, tiene varias fibras nerviosas que llegan hacia el uso. Unas llegan, las fibras gamma, procedentes de las neuronas gamma, de las motoneuronas gamma, llegan hasta el uso, ¿no? Y llegan a los extremos del uso. Llega una fibra gamma aquí y otra fibra gamma aquí, en los extremos del uso. Y además hay fibras que van a partir del uso, fibras nerviosas también que salen del uso. Estas fibras son fibras sensitivas. Estas fibras sensitivas son fibras aferentes. Estas otras son fibras eferentes, porque están llegando. Las fibras gamma motoras, están partiendo del asta anterior y llegan a los extremos del uso. Por eso son fibras eferentes. Estas están partiendo del vientre del uso, de la parte central del uso, y se dirigen al asta posterior de la médula. Llevan información sensitiva, son fibras aferentes. Bien, ahora, un uso muscular está compuesto por entre 3 a 12 fibras musculares intrafusales, estas fibras pequeñas que estamos viendo aquí. Estas son fibras iguales que el músculo esquelético, tienen las mismas características, solo que tienen muy poca cantidad de actina y de miosina. La mayor concentración de actina y miosina, que igual es muy poca, está en los extremos, y aquí en el medio prácticamente no hay actina y miosina. Ahora, estas fibras intrafusales tienen una dimensión, una longitud de entre 3 a 10 nanómetros. Están entonces en el vientre, en el medio del músculo. Están rodeadas por las fibras musculares. Estas fibras, estos espacios que vemos acá, ¿no? Largos, esta es una fibra muscular. Esta sí tiene los filamentos de actina, de miosina y se contrae. Estas son las fibras que hemos visto en su función de contracción. Bien, ahora, si observamos las fibras nerviosas gamma, llegan directamente a los extremos de las fibras intrafusales. En estos extremos hay elementos contráctiles, hay proteínas contráctiles como actina y miosina. En poca cantidad, pero sí están estos elementos contráctiles que se estimulan con el estímulo que llega por las fibras gamma. En cambio, en el centro, esta parte del centro, no hay actina y miosina, como les decía hace un momento, y de aquí parten los elementos sensitivos. Dos fibras sensitivas, una terminación primaria sensitiva, una terminación sensitiva primaria y una terminación sensitiva secundaria. Las dos se dirigen hacia la médula, hacia el asta posterior de la médula. Bien. Entonces, bueno. Si observamos cada una de las terminaciones sensitivas, vamos a ver que la terminación sensitiva primaria se conoce también como terminación ánulo-espiral, porque termina en forma de anillos espirales que envuelven al uso. Entonces vamos a ver mejor aquí. Fíjense, ¿no? Termina en forma de espirales, fíjense, que envuelven al uso. Entonces, la terminación primaria tiene esa característica, que envuelven a las fibras intrafusales como anillos.
En cambio, la terminación secundaria no tiene esa misma estructura, sino más bien la terminación secundaria se distribuye como las ramas o las raíces de un árbol a lo largo de la fibra intrafusal. También podemos ver aquí, ¿vean? La terminación secundaria va a tener este tipo como esta, va a terminar extendiéndose. Se sitúa al lado de la terminación primaria, generalmente. Bien, ahora volviendo a la terminación primaria, esta terminación, entonces, que envuelve, ¿no? Que tiene esa forma de anillos en espiral, sale del uso, ¿ya? Y se dirige hacia la médula a través de fibras musculares o fibras nerviosas gruesas de 17 micrómetros. Estas son más gruesas incluso que las motoneuronas alfa. Entonces la velocidad de transmisión por estas fibras es muy alta, 100 metros por segundo, ¿no? O 120 metros por segundo. O sea, las velocidades más altas del sistema nervioso están por estas fibras también. Y es importante que esta velocidad de transmisión sea alta porque está llevando la información que requieren las motoneuronas para regular la contracción nerviosa. Tiene que llegar a la médula y volver a la médula. Recuerden, esta terminación primaria, si volvemos aquí, fíjense, tenemos la terminación primaria que va a llegar directamente hacia las motoneuronas para coordinar nuevamente el estímulo motor que va a volver a salir hacia el músculo para regular la contracción. O sea, esta información fluye en milisegundos, la que llega desde el asta anterior hasta el uso muscular por las motoneuronas gamma, la que llega desde el asta anterior a las motoneuronas por las motoneuronas alfa hacia la fibra muscular. Toda esta información llega en milisegundos. Pero además, esta otra que parte nuevamente, esta insensitiva que parte del uso y vuelve a la médula, tiene que ser también muy veloz. Otros milisegundos para coordinar la contracción que se está realizando, para que el movimiento del músculo sea preciso, sea fino. Podamos insertar un hilo en una aguja. Así de preciso tiene que ser el movimiento. Y hay otros movimientos más precisos todavía que esos. O sea, hay acciones que requieren de movimientos mucho más precisos, ¿no? Imagínense un neurocirujano cuando está operando entre las neuronas. Requiere que el movimiento de sus manos sea muy, muy preciso. Entonces, hay que coordinar ese movimiento. No son simplemente contracciones y distensiones de los músculos, eso sería muy básico, elemental en el sistema nervioso, ¿no? Vamos a ver el reflejo miotático, que es así, la respuesta al estímulo, nada más. Bien, entonces, volvamos. Entonces tenemos la terminación primaria. La terminación secundaria, en cambio, fíjense, termina al lado de la terminación primaria. Esta ya no tiene esa forma ánulo espiral, y se conecta con una fibra nerviosa sensitiva tipo 2 de 8 micrómetros y se dirige también hacia la médula espinal para llegar a las interneuronas y conectarse con las interneuronas, ¿no? Esta terminación suele terminar como las ramas de un árbol o de un arbusto aquí, ¿no? Bien. Ahora, tenemos
por otra parte, las fibras intrafusales. Las fibras intrafusales también no son iguales. Entonces, hay unas que son fibras musculares de bolsa nuclear y otras fibras musculares de cadena nuclear. ¿En qué se diferencian estas de bolsa de las de cadena? Si observamos este dibujo, vemos las dos fibras. Esta es la de bolsa nuclear y esta es la de cadena. ¿Por qué se llaman así? Porque, fíjense, esta es la fibra intrafusal y los núcleos de esta fibra, que son numerosos, se agrupan como si estuvieran dentro de una bolsa, como si tuviéramos unas manzanas o naranjas o pelotas dentro de una bolsa, ¿ya? Están agrupados. De hecho, hay una aquí dilatación en la fibra muscular para contener a todos los músculos agrupados. En cambio, los de cadena, fíjense, los núcleos están unos al lado de otro como si se trataran de una cadena, ¿no? De los eslabones de una cadena. Entonces son dos tipos de fibras muy diferentes por su organización, pero también por sus funciones. La fibra, la terminación nerviosa sensitiva primaria suele llegar a las dos, o partir de las dos, de los dos tipos de fibras, como ustedes pueden ver. La terminación nerviosa primaria parte desde las células en bolsa y también de las células en cadena. En cambio, la secundaria solamente parte de las fibras en cadena nuclear. Esta lleva una información más veloz, hemos visto, esta es una fibra más gruesa, esta tiene 17 micrómetros, se dirige directamente a través del asta posterior hacia el asta anterior. Esta es una fibra más delgada, esta simplemente va a llegar hasta las interneuronas, no es demasiado delgada, es 8 micrómetros, pero y transmite también a alta velocidad, pero no tan gruesa ni tan veloz como es la fibra, la terminación primaria. Entonces, estas son características de las fibras musculares, ¿no? Vean, las de cadena, entonces, son estas más delgadas, o de hecho también los núcleos están alineados como si fueran una cadena, ¿no? Y parte de la terminación nerviosa. Son fibras de 8 micrómetros. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las terminaciones primarias y secundarias a la longitud del receptor? Fíjense, hay una respuesta estática que cuando la porción del uso se estira con longitud, es decir, cuando el estímulo que llega hasta el uso muscular a través de las fibras gamma es poco intenso y el uso se estira con longitud, el número de impulsos que parten desde las terminaciones primarias y secundarias aumenta casi en proporción directa al grado de estiramiento. Y estas terminaciones continúan transmitiendo estas señales durante varios minutos. Entonces, la respuesta estática es cuando el estímulo sensitivo que es transmitido por las terminaciones primarias y secundarias responde a este estiramiento con longitud y es transmitido durante varios minutos, ¿no? Estas terminaciones primarias y secundarias entonces transmiten sus impulsos por un largo periodo de tiempo, porque el uso también se está estirando con longitud. En cambio, la respuesta dinámica es cuando la longitud del uso aumenta de forma repentina, cambia de forma repentina, es la terminación primaria la que recibe un estímulo potente y es de
esta terminación primaria la que va a enviar una respuesta inmediata, ¿no? Esta terminación primaria responde de un modo vivísimo, dice, un modo instantáneo, digamos, y activo a la velocidad de cambio. Por eso es que el uso muscular informa al sistema nervioso, en este caso a la médula espinal, sobre la longitud del músculo, ¿no? En todo momento, en cada instante. Eso lo hace a través de las terminaciones primarias y secundarias, y también lo informa de la velocidad del cambio de esa longitud. Si esa longitud del uso varía, obviamente esa longitud del uso tiene que ver con la longitud de todo el músculo, ¿no? Si esa longitud varía, inmediatamente va a ir un estímulo sensitivo a través de la terminación primaria para informar al sistema nervioso sobre la velocidad de cambio en la longitud del músculo. Bien, entonces, vean, esas son las funciones de las terminaciones primarias y secundarias. Ahora, también los nervios motores gamas se dividen en dos tipos de nervios motores, unos gamma dinámicos y otros gamma estáticos. Depende de en qué momento van a participar estos nervios motores gamma en el control de la intensidad de la respuesta estática y de la respuesta dinámica. Los nervios motores gamma dinámicos excitan las fibras intrafusales de bolsa nuclear, y entonces va a haber una respuesta dinámica muy potenciada, pero la respuesta estática apenas se va a ver afectada, ¿no? Porque solamente van a estimular a los de bolsa nuclear. En cambio, los gamma estáticos van a excitar a las fibras intrafusales de cadena y van a favorecer más bien la respuesta estática y van a tener una poca influencia sobre la respuesta dinámica. Entonces, vean, los nervios gamma dinámicos entonces son los que van a enviar los impulsos hacia estas fibras, hacia estas fibras que son las de bolsa nuclear. Y inmediatamente se va a transmitir una respuesta dinámica potente. En cambio, la respuesta estática apenas se va a ver afectada. Eso es cuando hay un cambio. Recuerden, la respuesta estática es cuando hay un cambio en la longitud del músculo. En cambio, los gamma estáticos transmiten hacia las fibras en cadena y favorecen la respuesta estática. Y hay una poca influencia sobre la respuesta dinámica. ¿Cuándo es la respuesta estática? Cuando el uso muscular se estira o se distiende muy lentamente, ¿no? Entonces ahí es la respuesta estática mediada por los nervios motores gamma estáticos. Entonces, esas son las características de este receptor sensitivo. Vean la importancia de este receptor sensitivo que está en el vientre del músculo. Recibe señales motoras a través de nervios gamma estáticos y gamma dinámicos, y además envía señales sensitivas, o sea, relacionadas con la contracción, con el estiramiento del músculo, con el cambio en la longitud del músculo, a través de estas dos terminaciones, una terminación primaria y una terminación secundaria. Bien, ahora, nuestros músculos siempre responden a un estímulo. Estos estímulos llegan desde el sistema nervioso central
y se convierten en reflejos musculares que se pueden producir de diferente manera. Hay diferentes reflejos musculares. Este tema lo vamos a ver en forma práctica, en laboratorio, pero vean, hay que conocer los fundamentos de un reflejo muscular. Primero hablaremos del reflejo miotático muscular. Todos los músculos tienen este reflejo. Y este reflejo es la respuesta del músculo al estiramiento. Si un músculo se estira, inmediatamente se activan los usos musculares. ¿Vean? Y las musculares esqueléticas grandes, músculo que se ha estirado, si no hay otros músculos sinérgicos que actúan en sinergia con él. Entonces, si volvemos aquí, fíjense, a otro dibujo aquí, ¿qué sucede si estimulamos el uso? Este uso muscular se estimula, se estira. Inmediatamente van señales sensitivas hacia la médula espinal. Esas señales sensitivas a través de las fibras sensitivas de las terminaciones primarias y secundarias parten de aquí, del uso. Llegan a la médula espinal y hemos visto que en la médula espinal van a hacer conexiones a través de interneuronas y directamente de las neuronas del asta anterior para que la respuesta vuelva a salir por las motoneuronas alfa y llegue a las fibras musculares grandes, para que éstas se contraigan. Entonces, vean, estos reflejos miotáticos están presentes en todos los músculos y son la respuesta, ¿no? En realidad, un reflejo miotático es la respuesta al estiramiento del uso muscular. Es un reflejo de tipo monosináptico. ¿Por qué? Porque vean, solamente hay una sinapsis, digamos, ¿no? La fibra sensitiva que parte del uso y llega a la fibra motora y luego la fibra motora hacia el músculo, hacia la fibra muscular esquelética. El impulso aferente parte del uso muscular, se dirige hacia el asta posterior de la médula, ingresa, hace contacto, una sinapsis con la neurona del asta anterior y desde aquí parte un estímulo motor hacia la fibra del músculo esquelético del mismo músculo del que ha partido el impulso. No va a otro músculo, sino va a la fibra esquelética del mismo músculo del que ha partido el impulso. Porque es este uso el que se ha estirado, ¿no? O ha sido estimulado, este uso, y desde aquí parte el estímulo sensitivo y vuelve el estímulo motor a las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, es el reflejo miotático es la manifestación más sencilla del funcionamiento del uso muscular. ¿Ya? Como el uso muscular, cuando es estimulado, puede producir esta respuesta refleja. Es un reflejo monosináptico, muy simple, por eso es la manifestación más sencilla del funcionamiento del uso. Estimulamos el uso y inmediatamente hay una respuesta. Vamos a ver varios reflejos monosinápticos cuando exploremos los reflejos. Por ejemplo, el reflejo rotuliano
es un reflejo que se estimula, que se explora en la clínica y lo único que se hace es golpear con un martillo de reflejos el tendón rotuliano y la respuesta que uno espera es la hiperextensión de la pierna. El paciente tiene que estar sentado con las piernas colgando y con el martillo de reflejos hacemos esa exploración. Lo vamos a hacer y vamos a ver. Y recuerden cuando estemos haciendo este ejercicio en el laboratorio, que es esto lo que ocurre. Estamos estimulando el uso, ese estímulo solamente va hacia la médula espinal, ahí se integra el estímulo sensitivo con la neurona motora, y la neurona motora se encarga de traer el estímulo motor para que se produzca la respuesta muscular, el estiramiento de la pierna. Hay varios reflejos monosinápticos que vamos a estudiar. Este reflejo, como les digo, está en todo el cuerpo, en todos los músculos, y cumple una función amortiguadora. Y esto hace que los músculos, siempre que se estiren, ¿vean? Demasiado el uso, vaya este reflejo y pueda devolver un estímulo motor que evite oscilaciones o sacudidas en los movimientos corporales. Porque si solamente tendríamos el estímulo y la respuesta motora como una contracción o una eh, eh, distensión, o los músculos funcionarían por la estimulación, contrayéndose y relajándose al máximo. Habría sacudidas, oscilaciones grandes de los movimientos corporales, ¿no? En cambio, gracias a esta función amortiguadora, los impulsos que se transmiten desde la médula van a regular adecuadamente la función y la contracción del músculo, van a suavizar las contracciones musculares. De lo contrario, serían impulsos que provocarían movimientos irregulares, ¿no? Y nuestros miembros, por ejemplo, cuando caminamos, los miembros inferiores no tendrían la capacidad de dar movimientos precisos para que podamos, por ejemplo, subir una acera con la facilidad con la que subimos, o evitar un obstáculo que está en el camino, en el piso. ¿Verdad? Nosotros no necesitamos en realidad gran esfuerzo para mover nuestro pie unos milímetros o unos centímetros más allá de un obstáculo, que una piedra o algo que está en el piso, o un objeto que no queremos pisar, y lo hacemos perfectamente y con una suavidad y una precisión grande. Desde luego, no solamente está el reflejo miotático, este es un reflejo básico que es digamos, lo último, ya la última regulación del movimiento. Vamos a ver cómo las estructuras que están en el tronco del encéfalo o el cerebelo, o las estructuras que están en el sistema vestibular también nos ayudan a regular los movimientos. El último movimiento, el que realmente se ejecuta, es una acción controlada desde la corteza cerebral, pasando por el núcleo rojo, por el bulbo raquídeo, por el vestíbulo, por la médula, el cerebelo, los ganglios basales. Todas estas estructuras, que las vamos a estudiar en los próximos capítulos, intervienen para la función muscular, y que
movimiento sea preciso. Pero vean, la médula no solamente es un lugar de paso, la médula no es una autopista por donde pasan los impulsos sensitivos y los motores, sino también tiene una función reguladora. Y vean qué importante, la última función reguladora para amortiguar el movimiento. Con circuito monosináptico que es el reflejo miotático, ¿no? Vean, por ejemplo, vean, si se estimula el uso, la respuesta del músculo viene amortiguada. Si no tenemos uso, si estuvieran cortadas las terminaciones sensitivas primarias y secundarias desde el uso, se estimula el uso, no va a haber el mecanismo de retroalimentación que parte desde el uso hasta la médula. Y entonces solamente los nervios gamma producirían estos estímulos y vean la forma irregular, el patrón irregular que sería la respuesta del músculo frente a la estimulación motora. Entonces, gracias al uso muscular, a esta retroalimentación inmediata a gran velocidad que hay con relación a cada contracción, ¿ya? Se puede tener una función muy amortiguada del músculo, ¿no? Bien, tenemos el reflejo rotuliano, cuando, ¿no?, golpeamos con un martillo de reflejos el tendón de músculo, ¿vean? Del músculo en el tendón rotuliano, el músculo responde con una hiperextensión, ¿no? Se estira rápidamente el cuádriceps. Este reflejo sirve para valorar el grado de excitación que tenemos en los centros de la médula espinal. Por eso es un reflejo que en la clínica es importante, en especial cuando el paciente tiene problemas para caminar, cuando el paciente tiene adormecimientos en los pies, cuando el paciente tiene dolores neuromusculares en el miembro inferior. Entonces hay que ver si hay algún tipo de alteración de todo este sistema de excitación y de respuesta, de estimulación sensitiva y de respuesta, estimulación sensitiva que parte del uso y la respuesta que llega a la fibra muscular. Bien, hay también el clono de las ancas, que es también un otro reflejo miotático, pero que podemos verlo en los músculos gastrocnemios o en los gemelos, cuando la persona se pone de cuclillas, se deja caer de cuclillas, el término que utilizamos, ¿no? Cuclillas, vean, no hay no es que queda quieta en el sitio, ¿no? Sino desciende y hay un movimiento ligero de oscilación del cuerpo, y a eso se debe a que el uso se estira y hay una respuesta inmediata a nivel muscular para ayudar a que haya unas contracciones que eviten que haya una estiración intensa del músculo gastrocnemio y pueda incluso lesionarse el músculo gastrocnemio al estirarse de forma repentina con todo el peso del cuerpo. Entonces hay esa respuesta que amortigua la acción del músculo, ¿no? Luego está el reflejo tendinoso de Golgi. Este es un reflejo importantísimo también y que parte del tendón. En el tendón tenemos un órgano, el órgano tendinoso de Golgi. Separen del aparato de Golgi, tiene el mismo nombre del aparato de Golgi que está en la célula, pero este es un reflejo, un órgano sensitivo. Fíjense, es un órgano sensitivo que está ramificado, ¿no? Es como una terminación nerviosa libre que está ramificado
en el tendón. Estos son las fibras musculares que terminan en el tendón y esta es la parte del tendón que se va a insertar en el hueso. Entonces, en el extremo de los músculos, en cada inserción del músculo en un hueso, hay tendón. Y dentro de ese tendón, fíjense, está este receptor sensitivo, que es muy parecido a las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Este receptor aporta una información valiosísima sobre el grado de tensión que soporta el tendón. Cada vez que un músculo se contrae, vean, este tendón soporta una tensión enorme, porque este tendón es el que está insertado al hueso y evita que, o permite primero que se pueda producir la contracción. Es un punto de apoyo de la palanca que hace el músculo. Si no hubiera este tendón y no habría la inserción en el hueso, no habría el punto de apoyo de la palanca y no se podría hacer fuerza y no se podría hacer movimiento muscular. Los músculos funcionan como palancas y este es un punto de apoyo. Entonces, vean que este tendón soporta una fuerza muy grande en cada vez que hacemos un movimiento o una contracción. Y esa fuerza podría ser tan grande en un determinado momento que pudiera romper las fibras musculares. Las fibras podrían llegarse a romper o el tendón romperse o desinsertarse, salir de su inserción, el tendón de su inserción en el hueso. Entonces, gracias a esta información que aporta el órgano sensitivo a través de estas fibras nerviosas, que también son, vean, bastante gruesas, de 16 micrómetros, envían una información a gran velocidad hacia el sistema nervioso, se informa hacia el sistema nervioso sobre el grado de tensión que hay en el músculo y también identifica la velocidad de cambio. También hay una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática entonces es cuando el grado de fuerza aumenta muy lentamente, ¿no? Y la respuesta dinámica va a ser cuando la tensión cambia repentinamente, ¿no? Si hay un cambio de la tensión muy brusco, el músculo está haciendo una tensión, una fuerza grande y la tensión en el tendón es muy, muy alta, fíjense, y cambia, entonces ese cambio es la respuesta dinámica. Eso informa la velocidad de cambio de la tensión. Y cuando el tendón está con un grado de tensión uniforme o cuando está aumentando lentamente la tensión, será la respuesta estática, ¿no? Bien. Entonces, vean estos impulsos que parten del órgano tendinoso de Golgi a través de estas fibras 1B de 16 micrómetros, fibras muy gruesas, envían a gran velocidad, ¿no? Y hacia la médula espinal. Y estos impulsos llegan a la médula espinal, al asta posterior, luego a través de las fibras largas del fascículo espinocerebeloso posterior, van hasta el cerebelo y otras hacia la corteza cerebral. Y esta información que está llegando hasta la médula, hasta el cerebelo y hacia la médula, hace que luego se empiecen a transmitir señales inhibidoras, ¿no? Este es entonces un reflejo inhibidor, tiene un carácter inhibidor. Si la tensión sobre el músculo o sobre el tendón particularmente es muy grande, este reflejo inhibidor que vuelve desde la corteza, desde el cerebelo y desde la médula, llegan directamente hacia el músculo. Pero ya es una
es un estímulo inhibidor que llega al músculo. ¿Para qué? Para que el músculo baje, disminuya la fuerza de contracción y que disminuya también la tensión excesiva que está sobre el músculo y sobre el tendón. Esto es entonces este reflejo inhibidor del órgano tendinoso de Golgi lo que hace es proteger la integridad del músculo y del tendón. Es decir, que esta tensión no sea tan alta que en un momento pueda romper las fibras musculares, puedan romperse las fibras musculares, o que se rompa el propio tendón, o finalmente el tendón se desinserte del músculo al que esté insertado, ¿no? Bien, entonces esa es la función del órgano tendinoso de Golgi. También tenemos otros reflejos. El reflejo miotático, vean, es un reflejo monosináptico. Tenemos reflejos miotáticos que vamos a explorar, no solamente el reflejo miotático, el reflejo rotulano, vamos a ver el reflejo del bíceps, vamos a ver el reflejo maceterino, varios reflejos vamos a explorar y cada uno de estos reflejos explora la función de un circuito, ¿no? Una vía aferente sensitiva y una vía eferente motora, ver la integridad de esa vía. Para eso se hacen los reflejos. Vamos a ver el reflejo maceterino, el reflejo palpebral, vamos a ver el reflejo bicipital, que se utilizan en la clínica para explorar la integridad de estos circuitos nerviosos. Esos son reflejos miotáticos. Los reflejos, entonces, miotáticos son reflejos monosinápticos. Ahora, también tenemos reflejos polisinápticos, es decir, que no son tan sencillos, tan elementales como el reflejo miotático. ¿Ven? El reflejo miotático es el típico arco reflejo, ¿no? Una vía sensitiva y una vía motora, y ahí acabó. Aquí tenemos, por ejemplo, reflejos polisinápticos, mucho más complejos, como el reflejo flexor y el reflejo de retirada. El reflejo flexor, vamos a analizar aquí, esperen un segundito, aquí, con esta gráfica. Vean, el reflejo flexor es muy sencillo, pero es un reflejo polisináptico, y así como este tenemos muchos. ¿Qué sucede si sobre la mano, aquí sobre la piel de la mano, hay un estímulo doloroso, un pinchazo, una quemadura sobre la piel de los dedos de la mano? Si usted se quema, no se pincha. Primero, parte un estímulo sensitivo, los receptores, los nociceptores, entonces recogen ese estímulo a través del nervio raquídeo sensitivo, va hacia el asta posterior, ingresa al asta posterior, y aquí no se dirige directamente al asta anterior para volver al músculo, sino, fíjense, va a llegar a interneuronas que están en la médula, ¿no? Estas interneuronas van a llevar la información a través de una divergencia de señales hacia las motoneuronas, que van a inervar los músculos que van a facilitar la contracción y los músculos que van a permitir también que esta contracción se dé sin oponerse a los músculos que se contraen. Entonces va a llevar la información a los músculos agonistas y a los músculos antagonistas. Estos músculos agonistas son los que van a contraerse. ¿Para qué? Para que yo retire la mano del lugar de donde me está provocando el dolor, ya sea una aguja, una espina, un fuego, lo que ustedes quieran, una
un lugar de temperatura extremadamente caliente, me produce dolor, va a la sensación sensitiva, aquí las interneuronas llevan la información hacia las motoneuronas que parten hacia los músculos agonistas. A estos los va a excitar para que se contraigan y retiremos la mano. Pero no vamos a poder retirar la mano si al mismo tiempo no se inhiben los músculos antagonistas, es decir, estos se relajen. Entonces, ¿ven? Aquí este reflejo ya es más complejo. Intervienen muchas neuronas, muchas sinapsis, por eso se llama reflejo polisináptico. Este es el reflejo el reflejo flexor. ¿Por qué se llama flexor? Porque flexionamos inmediatamente un miembro desde el lugar donde hay un estímulo sensitivo que nos produce dolor o cualquier otro tipo de estímulo, pero que nos obligue a retirar la mano. Puede ser no, también, puede no ser un estímulo que parta aquí, fíjense, puede partir de la vista. Si yo estoy con la mano extendida y aquí hay una serpiente, inmediatamente voy a retirar mi mano, ¿verdad? Bien, para que no me muerda la serpiente. Pero en este caso, si es un estímulo doloroso de la mano, el reflejo tiene esta vía. También hay lo que se conoce el reflejo de retirada o el reflejo extensor cruzado. Este reflejo extensor cruzado es interesante porque, ¿ven? Lo que va a ocurrir es que si yo me pincho en esta mano derecha, va la información, como ya hemos visto, ingresa por el asta posterior, hace sinapsis con interneuronas que van a excitar a los músculos agonistas y van a inhibir a los antagonistas para que se flexione este brazo. Pero al mismo tiempo, en el mismo momento, va a haber conexiones con el lado contralateral de la médula, con interneuronas del lado contralateral de la médula, para que se produzca una excitación a los músculos extensores y una inhibición a los músculos flexores. Entonces va a haber aquí también músculos agonistas para la extensión y antagonistas para la extensión. Entonces los antagonistas se van a inhibir y los agonistas se van a excitar, los extensores se van a excitar. Entonces el movimiento va a ser de flexión de la mano a la que ha sido lesionada y de extensión contralateral. ¿Verdad? Entonces voy a hacer un movimiento, extiendo el un brazo y flexiono el otro, donde ha habido el estímulo. Este se llama entonces el reflejo extensor cruzado. Extendemos el miembro contrario al que ha sido, donde se ha producido el estímulo. Este es un reflejo más complejo todavía. Intervienen más interneuronas, más músculos también. Y además, tanto en el reflejo flexor como en el reflejo extensor, bien, el estímulo no parte del mismo músculo como en el reflejo miotático. En el reflejo miotático, recuerden, el estímulo parte del músculo. Cuando se estira el uso muscular, es cuando por las terminaciones sensitivas va el reflejo a la médula espinal y vuelve ya por las neuronas alfa, ¿no? Pero en este caso no ocurre eso. ¿Dónde nace el estímulo? En la piel. Es un reflejo superficial. Además, no es un reflejo profundo. Este otro sí es un reflejo profundo. Este sí es un reflejo superficial que parte en un lugar alejado del músculo, como es los dedos de la mano, y va a retornar a estos dos músculos o a estos otros dos músculos que los va a extender, ¿no? Entonces, estos son reflejos polisinápticos.
También hay el reflejo de retirada, que es mucho más complejo todavía, porque el reflejo de retirada es cuando el estímulo es demasiado fuerte, el dolor o una situación de riesgo realmente grande para nuestro cuerpo, lo que hacemos es flexionar el lado de, digamos, donde está el mayor riesgo, extender el lado contralateral y retirar todo el cuerpo del lugar donde está partiendo el estímulo que podría ponernos en riesgo nuestra vida o ser demasiado peligroso o demasiado doloroso. ¿Ven? Entonces hace que realmente no solamente flexionemos, no solamente retiremos la mano. Aquí si me pincho con una aguja, retiro mi mano como el reflejo flexor, pero si el dolor o la situación es mayor, puedo hacer esto, extender al mismo tiempo el brazo contralateral. Y si el dolor o el estímulo es mucho mayor, podemos retirar todo el cuerpo. Entonces, fíjense, ahí ya intervienen más sinapsis, más neuronas y más músculos en el reflejo, ¿no? Entonces tenemos el reflejo extensor cruzado. Esto es el mecanismo neuronal, lo que acabamos de ver. Tenemos también el reflejo de retirada. Y esto se da porque hay los músculos, vean, están siempre asociados. Hay músculos que se excitan mientras hay otros que se inhiben. Mientras hay un grupo de músculos que se excita y que se contrae o se estira, va a haber un grupo de músculos que se va a inhibir y va a ser la acción contraria del músculo excitado. Entonces, estos músculos se llaman, todos los músculos tienen un, o los músculos están agrupados en agonistas y en antagonistas. Cuando un reflejo miotático activa un músculo, va a inhibir simultáneamente a sus antagonistas, ¿no es verdad? Y también esta inhibición se debe a estas inervaciones o inhibiciones recíprocas. Uno se activa, uno se estimula y el otro se inhibe. Entonces, es así. Y además hay diversos reflejos posturales y locomotores que se pueden observar, que son de estricto control medular. La médula no es solamente un lugar de paso de estímulos sensitivos que están yendo hacia el tronco del encéfalo y estímulos motores que están llegando hasta la médula de paso hacia los músculos o hacia las glándulas o hacia las vísceras. La médula en sí misma tiene muchas funciones motoras y sensitivas. De hecho, la médula representa el primer, digamos, el primer estadio en la evolución de los animales más complejos. La médula puede controlar, ¿vean?, varios movimientos. Uno es esta reacción de apoyo positiva. Puede una persona o un animal tener un corte, o sea, digamos, un traumatismo que seccione a nivel por debajo del bulbo raquídeo la conexión entre el bulbo y la médula. La persona puede vivir, ¿no? Pero va a quedar, desde luego, sin capacidad de caminar, de tener funciones motoras que le permitan su autonomía. Pero vean, se pueden despertar ciertos reflejos en estas personas. Por ejemplo, la reacción de apoyo positiva. En los animales se puede observar que cuando se estimulan las almohadillas, digamos, como las plantas de los
las patas de los animales, estos inmediatamente estiran las patas. Eh, es, no hay una conexión con el cerebro, no hay una conexión con el bulbo raquídeo, con la protuberancia, con el cerebelo, está cortada la conexión por un traumatismo, hay una sección a ese nivel y sin embargo, vean, hay un control medular que puede permitir esa respuesta. Los reflejos medulares de enderezamiento también, ¿no? Que intentan pararse, que nos intentan poner de cuatro patas a los animales. En los animales se ve con mayor, con los cuadrúpedos se ve con mayor nitidez esto. Luego, movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro, también, ¿no? Como cuando nosotros caminamos, vean, siempre, y la marcha recíproca de las extremidades. Cuando caminamos, movemos las piernas y también los brazos, y si nos observamos estos movimientos son muy parecidos a lo que hacen los cuadrúpedos, los animales, pero los animales mueven las cuatro patas rítmicamente y nosotros con el mismo ritmo que un animal mueve las cuatro patas, movemos nuestras piernas y nuestros brazos cuando vamos caminando. Bueno, podemos mantener nuestros brazos quietos si queremos, ¿no? ¿Verdad? O con nuestras manos en nuestros bolsillos. Pero cuando caminamos y vamos moviendo los brazos, lo hacemos con el mismo ritmo y en la misma secuencia que haría un animal, un cuadrúpedo. Este reflejo radica, está controlado, ese movimiento de las extremidades opuestas en la marcha está controlado por la médula, ¿no? Entonces, esta marcha diagonal de las cuatro extremidades, el reflejo de marcar el paso, está controlado por la médula también. Y finalmente, el reflejo del galope en los animales también está controlado por la médula. Y hay reflejos musculares, medulares que pueden causar un espasmo muscular. Por ejemplo, cuando hay una fractura de un músculo o de un hueso, todos los músculos que están alrededor del hueso se contraen. Ese es un reflejo que está directamente controlado por la médula. Ese estímulo no sube hasta el cerebro o hacia el tronco del encéfalo. O en la musculatura, cuando se contrae la musculatura en la peritonitis. Van a ver que cuando hay una peritonitis, por ejemplo, y ustedes tocan el abdomen del paciente, ese abdomen está durísimo. ¿Por qué? Porque los músculos están contraídos. Si ustedes tocan el abdomen, eso lo van a aprender en semiología, tocan el abdomen de una persona que no tiene peritonitis, que no tiene problemas de infección intestinal, peor de infección del peritoneo, tocan y el abdomen es blando, fácil a la palpación, se deprime con facilidad. En cambio, en este caso, incluso vean, se conoce como el signo de abdomen en tabla, como si estuviéramos tocando una tabla de duro, la tabla de una mesa, ¿no? Entonces, ese reflejo de contracción de esos músculos también está directamente controlado por la médula. Los calambres también, por el estiramiento del músculo, inmediatamente la respuesta es la contractura, el espasmo muscular, también están controlados por la médula. Y hay muchos reflejos autónomos del sistema nervioso autónomo que solamente los vamos a nombrar porque todos estos los vamos a ver cuando hablemos de cada una de estas estructuras en su sistema, cambios en el tono vascular, ¿verdad? Puede haber variaciones de la temperatura local de la piel que van a producir que haya una mayor vasoconstricción o una mayor vasodilatación, o la sudoración en cualquier parte de la superficie cutánea y se produce una sudoración. Ahí empiezan las glándulas sudoríparas a funcionar, independientemente de que haya o no conexión con el cerebro. Reflejos gastrointestinales que controlan las funciones motoras del intestino. También una persona en la que ha habido una sección de la médula espinal, ¿ven? Puede
seguir se alimentando porque el intestino va a tener su propia función de mover la médula espinal, o reflejos peritoneo-intestinales que inhiben la función digestiva cuando hay una peritonitis, así como se quedan contraídos los músculos del abdomen cuando hay peritonitis, también hay una contracción de los músculos del lisos, reflejos de evacuación para vaciar una vejiga o un colon también. Un paciente al principio, cuando hay una sección medular total, el paciente puede no tener estos reflejos de evacuación de la vejiga, es decir, el reflejo de micción o el reflejo de defecación, pero luego de unos días después del traumatismo empieza a restablecerse el reflejo de micción, la persona empieza a orinar y también a defecar. Son reflejos, no tienen ya control cortical, ¿no? Bien, entonces vean todos estos reflejos que los vamos a estudiar cuando analicemos cardiocirculatorio, o gastro, o renal, vamos a puntualmente. Bien, si colgamos un perro, este perro de experimentación, se ha hecho un corte en la médula antes de la conexión con el bulbo. Si lo colgamos, este perro de piernas como si estuviera caminando, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una sección de la médula y un shock medular? Vean, se mantienen muchos de los reflejos, las neuronas de la médula empiezan a funcionar independientemente ya de las neuronas de la corteza cerebral o del tronco del encéfalo. Al comienzo la presión puede descender, pero luego el sistema simpático de estar bloqueado va a empezar a recobrar sus funciones en cuestión de días y la presión se va a normalizar. Los reflejos musculares esqueléticos también quedan bloqueados y después se normalizan. Podemos encontrar en especial reflejos miotáticos, otros reflejos que requieren de la intervención de estructuras más superiores no van a estar, pero los reflejos miotáticos, vean, solamente el reflejo miotático es estimular el uso y la respuesta que vuelve desde la médula para la contracción del músculo. Y finalmente, reflejos que controlan la vejiga y el colon se van a volver a establecer y la persona va a volver a eliminar orina, a eliminar heces fecales, ¿no? Sin mayor problema. Bien, hasta aquí entonces llegamos con este primer tema de sistema muscular. No sé si hay alguna consulta. Si no hay, bien, a ver, el grupo de B3 que tiene práctica hoy día no se va a pasar en laboratorio porque han mandado una información que están fumigando y no hay ingreso a la universidad hasta el día lunes. Entonces, bueno, nos perjudicamos por el trabajo de hoy, pero para el grupo B3 hoy día no iba a haber una práctica de laboratorio. Lamentablemente estamos ya atrasados, pero para no seguirnos atrasando más, hoy día van a pasar por vía virtual con el auxiliar. ¿Ya? Igual iban a pasar en el aula todos eh, los 40 alumnos, pero en aula, ¿no? No iba a ser en laboratorio. A partir de la próxima clase, todo normal en laboratorio. El primer grupo del B1 le toca la próxima clase y luego la otra semana al segundo grupo del B1, ¿no? Entonces, para no perjudicarnos, vamos a pasar por vía
Gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. Está bien. Muchas gracias.